Hola, en estos videotutoriales que voy a hacer vamos a tratar sobre soldadura. Vamos a responder algunas preguntas sobre soldadura. Primero vamos a empezar con el tema de ensayos no destructivos. La primera pregunta dice: ¿cuál de los siguientes no es un método recomendado para limpiar una superficie antes de realizar un ensayo con líquidos penetrantes? A. El ataque por ácidos. B. El desengrasado a vapor. C. Con disolventes líquidos. D. Por chorro de arena. Bien, veamos. La preparación de la superficie para realizar un ensayo no destructivo por líquidos penetrantes es una de las partes más importantes para este ensayo. La limpieza antes del ensayo. La efectividad del ensayo por líquidos penetrantes depende mucho de esta etapa inicial. Si el material no está limpio y libre de materias extrañas, estos elementos pueden cubrir y rellenar las discontinuidades, y así va a impedir la entrada del penetrante, y las discontinuidades quedan enmascaradas. Los elementos que se eliminan son pinturas, aceites, óxidos, agua, materias extrañas o capas similares. La técnica de limpieza depende del material que va a ser ensayado y de los elementos a eliminar. Las técnicas de uso normal son las siguientes para hacer la limpieza: limpieza con detergente, vapor de desengrasante. Materiales desengrasantes deben ser compatibles con el material a ensayar para evitar un deterioro o contaminación. Limpieza con vapor. Soluciones alcalinas o ácidas para eliminar el óxido o escamas superficiales. Disolventes para eliminar las pinturas. Soluciones ácidas o alcalinas para homogeneizar el grado de acabado de la superficie a ensayar. Después de este proceso hay que usar un agente neutralizante, un ácido o una base. Si usamos una solución ácida, el neutralizante tendría que ser una base, ¿no? Ahora, podemos ya responder a esta pregunta. La respuesta sería por chorro de arena. El chorro de arena no es un método recomendado para limpiar las superficies, ¿no?, antes de realizar el ensayo de líquidos penetrantes. Segunda pregunta: ¿los líquidos penetrantes removibles con agua difieren de los post-emulsificantes en que aquellos pueden ser utilizados solamente en aleaciones de aluminio? ¿No necesitan ser eliminados de las superficies antes del estudio? ¿Tienen una base de aceite o contienen un emulsificador? Veamos para contestar esta pregunta. Eliminación del exceso de penetrante. Esta operación se realiza cuando ha transcurrido el tiempo de penetración y consiste en limpiar el penetrante que hay en la superficie de la pieza, sin eliminar el que se ha introducido en las discontinuidades. Es importante la eliminación total del penetrante que está en la superficie del material porque evita la formación de indicaciones no relevantes. El tipo de penetrante condiciona totalmente el proceso de eliminación del mismo. Hay penetrantes autoemulsificables. El lavado con agua es suficiente debido a la presencia del agente emulsificante. En este caso, la presencia de agua está limitada a 30 psi para evitar la eliminación del penetrante que se ha introducido en las discontinuidades. O penetrantes post-emulsificantes. La eliminación del penetrante se hace en dos etapas. Primero se aplica el emulsificador y después se hace el lavado con agua, igual que en el caso anterior. La diferencia de estos dos es que en el post-emulsificante hay dos etapas, ¿no? La primera es aplicar el emulsificador y después se hace el lavado con agua, mientras que aquí ya es autoemulsificante. El penetrante ya es autoemulsificante y directamente se puede hacer el lavado con agua.
Otro es que el penetrante sea eliminado con disolvente. El disolvente nunca debe aplicarse directamente sobre el material para evitar que el penetrante que se ha introducido en las discontinuidades sea eliminado. Es importante realizar una inspección visual después de eliminar el penetrante para asegurarse que esta etapa ha sido cumplimentada satisfactoriamente. Cuando hacemos el ensayo con líquidos penetrantes fluorescentes, esta inspección visual debe realizarse con luz negra. ¿Cuál sería la respuesta? Que contiene un emulsificador, que vendría a ser el líquido penetrante. El penetrador ya es autoemulsificador. Tercera pregunta: cuando se emplean penetrantes removibles con solvente, el exceso de penetrante puede eliminarse sumergiendo la pieza en disolvente, pulverizando la pieza con agua y disolvente, frotando la pieza con un paño seco, limpiando la pieza con un paño o trapo humedecido en disolvente. Veamos para responder esta pregunta. Los sistemas penetrantes removibles con solvente o disolvente. Los líquidos penetrantes removibles con solvente solo deberán emplearse para inspección puntual y cuando, por razones del tamaño de la pieza, masa y condición de la superficie, el método de lavado con agua no es factible o práctico. En este método, el exceso de penetrante se elimina en dos etapas. Primero, se elimina todo el penetrante posible limpiando las piezas de la superficie de la pieza con un paño limpio y absorbente, exento de pelusa. La capa superficial del penetrante que queda se elimina después pasando por la pieza un paño ligeramente impregnado de un disolvente apropiado. Es necesario tener cuidado de no emplear demasiado disolvente, con el fin de minimizar la posibilidad de eliminar el penetrante contenido en las discontinuidades. Entonces ya podemos responder esta pregunta. Cuando se emplean penetrantes removibles con solventes, el exceso del penetrante puede eliminarse limpiando la pieza con un paño o trapo humedecido en disolvente. Cuando el exento de líquido penetrante no es removido con agua, nos encontramos con un sistema agua en aceite. Eso significa que el penetrante depositado en la superficie es de naturaleza apolar, quiere decir que no es soluble en agua. Por lo tanto, necesitamos de un emulsificante. Este emulsificante es una sustancia que estabiliza una emulsión. ¿Qué significa eso? Tiende a fomentar la dispersión de la fase en el que ellos no se disuelven muy bien. Entonces, lo que va a hacer el emulsificante es dispersar la fase acuosa en el penetrante apolar. Un emulsificante puede ser de carácter lipofílico o de carácter hidrofílico. Si es de carácter hidrofílico, esto quiere decir que la fracción en volumen de la parte apolar es mayor que de la fracción de volumen de la parte polar, que es esta parte. Mientras que aquí es hidrofílico porque la parte polar tiene una mayor fracción en volumen que esta parte apolar. Entonces, si nosotros utilizamos un emulsificante que es de carácter hipofílico, se va a mezclar con el penetrante de esta forma. ¿No? Entonces, la parte que queda hacia arriba es polar. Ya el penetrante va a poder ser lavable al aplicar el agua. El agua ya se puede aplicar aquí
¿Por qué? Porque ya la parte polar ha quedado por encima del penetrante y esto ya puede ser lavado. Esta es la función del emulsificante. También se puede utilizar un emulsificante de carácter hidrofílico, ya que si es de carácter hidrofílico, en este caso no se va a mezclar con el penetrante. Lo que va a hacer va a romper las cadenas, va a tratar de romper las cadenas solamente de las cadenas de carbono del penetrante, y va a poder ya hacer va rompiendo las cadenas capa por capa del penetrante, y al final ya va a poder ser lavable, ¿no? Si nosotros aplicamos ya el agua, ya va a poder ser esto lavable. Entonces existe un valor que es el HBL, que representa la capacidad de un tensoactivo para formar emulsiones estables en sistemas agua-aceite o aceite-agua. En este caso estamos trabajando con un sistema agua en aceite, ¿no? Porque el penetrante es apolar, se considera apolar, y por lo tanto es como si fuera aceite, agua en aceite. En este caso los emulgentes con un carácter hipofílico tienen un bajo HBL, mientras que los que tienen un valor hidrofílico más alto tienen un alto HBL. Bueno, eso es todo en lo que es la remoción del exento de penetrante utilizando un post emulsificante. Cuarta pregunta: ¿cuál de las siguientes es una ventaja de los métodos de inspección con luz visible sobre la fluorescente? A. Se aprecian mejor las señales pequeñas. B. Puede aplicarse a superficies anodizadas o cromadas. C. Hay menos reflejo en las superficies ásperas. D. No se precisa de lámparas especiales. Para responder a esta pregunta veamos lo siguiente. Independiente del tipo de penetrante utilizado, hay dos métodos de ensayo claramente definidos: los ensayos con penetrantes fluorescentes y con penetrantes coloreados. Los penetrantes fluorescentes son lo que incorporan en su composición un pigmento fluorescente claramente visible en cámara oscura bajo iluminación con luz negra adecuada. Este es el método más sensible, pero tiene inconveniente de la necesidad de uso de una lámpara de luz negra de 3300 a 3900 angstroms. Y los penetrantes coloreados consisten en disoluciones de pigmentos fuertemente coloreados en disolventes apropiados. El color más utilizado es el rojo y la tendencia más generalizada es hacia los disolventes orgánicos no inflamables como hidrocarburos halogenados. Tienen la ventaja de que no se necesita una fuente luminosa especial para su observación, por lo que son ampliamente utilizados en inspecciones a pie de obra. Una vez visto esto, podemos responder a la pregunta: ¿cuál sería la respuesta para esta pregunta? Que no precisa de lámparas especiales. La inspección con luz visible no precisa de lámparas especiales. Bueno, eso es todo. Nos vemos en la siguiente parte.